Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en israelcasaintegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al parashá del día de hoy. Shalom, mis amados hermanos, Israel Casa Integral. Bienvenidos a este tiempo especial de nuestra celebración de Shabbat, un tiempo maravilloso, el tiempo de reposo, el tiempo de cumplir con nuestra ordenanza del tiempo del mandamiento número 4, el tiempo de reposo, el tiempo de Shabbat. Bien, mis amados hermanos, pues muy agradecido con el Eterno por esta semana que ha pasado, una semana siempre de victoria, de gozo, de alegría. Recordemos, mis amados, que siempre en medio de toda prueba o en medio de toda adversidad, cualquiera que sea, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para bien, dice el libro de Romanos también en el capítulo 8, para todos aquellos que hemos sido llamados. Dígalo conmigo, he sido llamado, por lo tanto, todas las cosas me ayudan para bien. La semana anterior vimos el parashá Ekeb. Parashá Ekeb tiene que ver evidentemente con lo que significaba escuchar. Escucha la voz de Dios. Y esta semana, en el transcurso de semana, estuvimos hablando acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. De escuchar la voz de Adonai en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Cada vez que debemos tomar decisiones, que cada día tomamos decisiones. Usted toma decisiones cada segundo de la vida, entre tomarse un café, entre ir a la ducha, cepillarse los dientes, utilizar cada vestido, cada ropa del día, ir a trabajar, levantarse. Todas son decisiones, y cada decisión que nosotros tomamos, por supuesto, es una decisión extraordinariamente importante. Ahora, es necesario clarificar que hay decisiones que tomamos con la dirección de Adonai, y hay decisiones que simplemente tomamos o por capricho, o por emoción, o porque a mí me parece que así las cosas funcionan mejor. Independiente de cuál sea la decisión que tú tomes, cada decisión que tomamos trae consigo consecuencias. Cada acción que nosotros tomamos trae consigo, obviamente, consecuencias. Por lo tanto, el primer parashá Ekeb, ¿y por qué quise retomar el parashá Ekeb? Solo para recordar que si escuchas atentamente la voz de Adonai y cumples con todas estas ordenanzas y estos mandatos y estos misbot que yo te prescribo hoy, ¿qué significa prescritos? Que están allí anunciados desde antes de todo el proceso de nuestro diario vivir. Ya todo está prescrito oportunamente, y si tú atiendes oportunamente cada una de estas ordenanzas, recordemos que nuestra Kadosh Torah, que es un manual de vida, es un manual de instrucciones, y cuando entendemos que un manual de instrucciones fue establecido para que cada paso que demos esté conforme y de acuerdo a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai, entonces todas las cosas ayudan para bien. Entonces eso es Ekeb. Y nuestro parashá para el día de hoy, para nuestro tiempo de Shabbat en este día, es nuestro parashá Re'é. La palabra Re'é tiene que ver con observar, la palabra Re'é tiene que ver con mirar, la palabra Re'er tiene también con he aquí. Y esta palabra de Re'é tiene que ver entonces con nuestros ojos. ¿Qué vemos? Repito, Ekeb nos habla de oídos, escuchar, y Re'é para esta semana nos habla de observar, oídos y ojos. Por lo tanto, es necesario que usted escriba esta frase que he mencionado durante muchos años, y la he mencionado no porque sea una frase de hecho mía, no es una frase mía, pero sí es una frase que recuerdo que desde muy niño escuchaba, y los hermanos que me están observando, que nos están viendo hoy en algunos países como en nuestro país Colombia, recordarán que teníamos un programa en alguna sección de televisión en el que decía: ojos abiertos, oídos despiertos. Por favor, escríbalo. Ojos abiertos, oídos despiertos. Entonces, digámoslo de esta manera: Ekeb, ojos, Re'é abiertos, y Ekeb,
muy atentos, ojos abiertos, oídos despiertos. Muy bien. Entonces, este Parashá Re'eh es muy interesante porque vamos a ver el concepto de la bendición y de la maldición. Es muy extraño y es muy particular entender que cuando hablamos del concepto de la bendición y de la maldición, parece increíble, pareciera, digo, absolutamente absurdo pensar de que el ser humano escoja una acción que lo lleve a una maldición. Es decir, lo que podríamos entender en un pensamiento razonablemente lógico y elemental es que siempre que tomemos alguna decisión sea para bendición. Yo espero ser bendecido, y cuando nos hablan de bendiciones, por supuesto, nosotros estamos gozosos. Pero ¿cómo es que evidentemente son como más las opciones que tenemos de escoger la maldición que escoger la bendición? Pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Veamos. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión, por ejemplo, permítame hacer esta reflexión, viene ahora mismo a mi corazón esta palabra? ¿Cuántas veces cuando jóvenes, adolescentes, entre los 15, 20, 25 años probablemente, tomamos acciones del mundo, tomamos acciones que el mundo nos ofrecía, placeres que el mundo nos ofrecía, acciones que el mundo nos ofrecía? ¿Por qué? Porque la cultura, los amigos, el sistema nos llevaba a cometer ciertos errores. ¿Y cuántos de nosotros hoy, después de varios años, nos podríamos decir que nos hemos arrepentido en nuestro tiempo de juventud de haber cometido acciones totalmente innecesarias, totalmente inadecuadas? Es decir, que fueron más bien una consecuencia de maldición a mi vida. Es más, cuando hablamos de matrimonios, y por favor recíbanme esta palabra con todo respeto y por favor con discernimiento, ¿cuántos de nosotros optamos por contraer una relación de pareja con la persona equivocada? Es decir, nunca tomamos la decisión de pareja con la persona que Adonai había dispuesto y preparado para que fuera mi compañía durante el resto de toda mi vida. Es decir, que muy probablemente muchas personas, no estoy hablando en tu caso personal, no es en tu caso personal, es en el caso de otra gente, que posiblemente tomaron la decisión de unirse en matrimonio porque era muy linda, porque él era muy atractivo, porque era muy simpático, porque ella era especial, su sonrisa, o por carácter económico, o como dicen aquí en América, por papeles. Y cuando tomamos decisiones como esas de tramitar nuestra vida permanente de matrimonio por alguna circunstancia del momento, pues con el paso de los años vemos cómo se revierte todo este momento y se convierte en una situación de maldición, Y ese es el tema que nos trae Re'eh, bendición y maldición. Este tema de Re'eh es tan extraordinariamente importante, mis amados hermanos, este Parashá, porque particularmente también nos va a hablar sobre cuán importante, más delicado es que cuando nosotros conocemos de la Torá, cuando nosotros conocemos de la palabra y sabemos por la palabra que idolatría es uno, y no quiero decir con esto que haya pecado mayor o pecado menor, pero hay tres condiciones toraicamente hablando que se consideran, digámoslo, fuera de lugar. Como dicen los beisbolistas, home run, fuera del estadio. Es decir, que la idolatría es uno de esos momentos. ¿La idolatría en qué sentido? La idolatría lo entendemos desde el punto de vista religioso, la idolatría a las imágenes, a todo tipo de dioses, pero idolatría puede tener aquí una gran cavidad de elementos. La idolatría al cuerpo mismo, la idolatría al trabajo, la idolatría al dinero, la idolatría a mi esposo, a mi esposa, la idolatría incluso a mis hijos, que podríamos llamarlo como el amor paterno o el amor materno, pero que realmente cuando se trata de una idolatría y hacemos de nuestros hijos ídolos, entonces es una de las grandes prohibiciones que la Torá nos trae, particularmente en este Parashá Re'eh, que es la destrucción de la idolatría. Cuando tú lees en los textos que tenemos disponibles como en el Tanaj,
y algunos otros textos disponibles como el Humash y otros textos disponibles que tenemos acá para estudio. En este caso, por ejemplo, estoy mirando este Humash y he estado leyendo, es muy fuerte, es grande, extensa la literatura que hay sobre el tema de la idolatría, pero leyendo estos textos vemos como para el pueblo judío, para nuestros hermanos judíos, ellos tienen la obligatoriedad, si están en cualquier nación del mundo, de romper absolutamente, digo romper literalmente, romper absolutamente todo tipo de vínculo, contacto, cercanía que tenga que ver con algún concepto idolátrico. Veamos, por ejemplo, el caso del pueblo judío en la ciudad de Nueva York. Ustedes quienes han tenido la oportunidad de estar allí o lo han visto seguramente en una película, pero cuando hemos tenido la oportunidad de ir a Nueva York, y una de las cosas que quería hacer en uno de los viajes que he tenido oportunidad de estar allí, aparte de ir a conocer muchos monumentos y parques y el Central Park y la Quinta y la Sexta y las avenidas y todo lo demás, quería conocer, por supuesto, el barrio judío. Y cuando vi la experiencia de estar en el barrio judío, pues es interesante ver que es así llamado el barrio judío, como también existe el barrio chino también, por ejemplo. Pero el barrio judío es una población judía, y esta población judía, pues todos, por supuesto, con su cultura, su idioma, su creencia, todo lo que es su propiedad, su identidad. De hecho, yo recuerdo que estaba filmando en algunos lugares y alguien muy respetuosamente se acercó y me pidió que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque tienen o respetan o desean que se les respete también su cultura, su identidad y su privacidad. Interesante. Pero es tan interesante que al observar las calles, por ejemplo, las calles de las avenidas son calles como decir Shalom, como decir Berajá, Avenida Berajá, Avenida Shalom, Avenida Getsemaní, Avenida El Edén. Interesante, pero no dice Cuarta Avenida, Quinta Avenida, o no dice Wall Street, no. ¿Por qué? Es interesante porque aún hasta los nombres que se le da a un parque, a un museo, a una sinagoga, obviamente, a un centro médico, a una escuela, nada tiene que ver con la contaminación del mundo. Nada tiene que ver con la contaminación del mundo. Solo, única y exclusivamente es con el contexto de la palabra. Con el contexto de la palabra. Por eso Re, en esta porción, nos habla de la importancia de destruir todo aquello que sea idolatría. Y no solamente destruirlo, sino apartarnos completamente. Y esto es interesante, porque pregúntate, por ejemplo, tú hoy dónde vives, en qué lugar, en qué sector, qué nombre tiene la calle en la que tú vives. Estoy haciendo o tratando de hacer un poquito de memoria, a ver si recuerdo. Hace algunos años, varios años, cuando por primera vez ya en nuestro proyecto de venir a los Estados Unidos estuvimos ya en planta aquí establecidos. Recuerdo que nuestra primera congregación, que estaba en la ciudad de Georgia, en la ciudad de Georgia, en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, sobre el Highway 85, había una ciudad, una calle que era justamente el nombre en el que estaba ubicada nuestra congregación. Se me escapa en este momento el nombre. No lo recuerdo realmente, pero traducido al español, ese nombre significaba el monte de la hechicería, el monte de la brujería. Y era una calle que estaba relacionada con el nombre también de Halloween, que existe por supuesto hasta hoy. Yo recuerdo que cuando hice mención al tema en la congregación y les compartí a los hermanos y a un pastor que estaba allí, y nosotros asistíamos a este pastor, le hice mención sobre el nombre de la calle, que no recuerdo, y mencioné exactamente estas palabras. El nombre que tiene esta calle es un nombre que, si lo traducimos del inglés al español, es hablando como calle de la brujería, como calle de la hechicería, calle del paganismo, calle de idolatría. Y particularmente la congregación en la que estábamos allí reunidos, un grupo de personas, alrededor de unas 400 personas latinas, todos emigrantes,
era un caos total. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a esta congregación, vinimos precisamente porque esta congregación estaba pasando por un caos muy fuerte y se nos había pedido apoyar al pastor que estaba allí, y realmente la congregación vivía momentos muy críticos, extremadamente críticos. Hicimos una evaluación de discernimiento, de sabiduría, para entender qué podía pasar. No era solamente el aspecto multicultural, no era solamente el aspecto de la cultura propia de la ciudad, sino la multicultura entre colombianos, chilenos, mexicanos, de chilenos, argentinos, bolivianos, panameños, nicaragüenses, de todos los países habíamos un poquito allí, y cada quien su propia cultura. Entonces esto traía dificultades. Pero finalmente la congregación cerró. Fue una situación muy crítica, la gente se esparció por diferentes lugares, otros se apartan, vinieron muchos problemas, pero mucho tiempo después, el pastor de la congregación, en una ocasión que nos reencontramos mucho tiempo después, me decía: sabes, yo siempre pensé en lo que tú me habías manifestado con respecto al nombre de la calle, porque todas las congregaciones, tanto hispanas como americanas, que estaban ubicadas en ese sector, justo al lado de esa calle, todas estas congregaciones cerraron, y todas cerraron en una condición de crisis, de caos. Entonces, vean cómo este Parashá Re'eh nos lleva a entender esto, nos lleva a entender, y usted dirá: no, pero pastor, por favor, no me lo ponga así de serio. Bueno, pues la Parashá nos lo indica, y es por eso que lo quiero mencionar. Es importante, cuando nosotros miramos a nuestro entorno, identificar los nombres con los que han sido asignadas las localidades donde, repito, nosotros decimos. Ustedes recordarán que muy recientemente, y perdónenme, algo me pasa con mi memoria, a uno de los equipos de fútbol americano, o de béisbol, ayúdenme por favor, aquí en los Estados Unidos, cambió precisamente su nombre de tradición, de toda una historia, porque tenía que ver con algún concepto de los indígenas, y se requirió cambiar su emblema, su imagen y su nombre, un nombre que ha tenido una trayectoria comercial y publicitaria impresionante, pero que ahora, con todas estas circunstancias que están pasando en el mundo, se consideró que ese nombre era un nombre racista, peyorante con respecto al pueblo nativo, a los indios de los Estados Unidos, y por lo tanto se vieron en la obligatoriedad de cambiar el nombre, una cosa que significaba una inversión económica impresionante, pero había que hacerlo. Esto nos habla el Parashá Re'eh. Luego nos habla de la importancia del lugar de adoración a Adonai. Es exactamente lo contrario, es decir, si el mundo está contaminado con estos nombres, asimismo, el lugar donde estemos congregándonos para llevar la adoración, donde podemos tener establecido nuestro templo, nuestro Mishkan de adoración, es el lugar donde debe haber un ambiente completamente limpio. Y esto tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que tanto hemos mencionado respecto al lugar donde tú vives, al lugar donde tú vives. Perdónenme que yo tome siempre como ejemplo New York y los hermanos de New York que me están observando, New Jersey, o todos estos sectores cercanos a Long Island, Delaware, no sé cuántos lugares, lo más cercano, digamos, en esas áreas. Bueno, Delaware es mucho más acá por Washington, pero cuando tú decides vivir en un lugar, decides vivir en ese lugar, ¿por qué razón? En primer lugar, porque seguramente la economía del lugar es mejor. En los Estados Unidos de América, para los hermanos que nos ven de otros países, en los Estados Unidos de América, cada estado también tiene asignaciones salariales diferentes. Hay un salario mínimo también establecido en América, pero cada estado también tiene mejores opciones. Mucha gente que trabaja en la ciudad de Nueva York lo hace porque los ingresos salariales de ese lugar son más altos que el promedio que se vive, por ejemplo, en Carolina del Norte. En Atlanta hay otro tipo de salario, en la Florida, en Miami tienen otro tipo de salario, etc. Entonces, muchas gentes deciden o escogen vivir en un lugar determinado considerando su ingreso económico, pero a su vez hay que evaluar algo. Si usted gana en la ciudad de Nueva York $30 la hora, no sé, en algún trabajo X, gana $30 la hora, y en Carolina del Norte gana 10 la hora, pues usted dice, no, pues yo voy a Nueva York a ganar 30. Pero es que igual, si la renta en Carolina del Norte son $600, bueno, no pueden ser 600, digamos $1,000 al mes, en Nueva York la renta serán $3,000. Entonces,
No es un asunto de que ganes más allí, porque evidentemente el costo de vida también es muy alto en ese lugar. Ahora, si ustedes notan, en el caso de las comunidades hispanas, cuando residen en New York, entonces para aliviar el problema de ganar mejor y gastar menos, entonces deciden unirse en grupos y una persona toma en renta un apartamento y terminan viviendo 10 personas allí. Y todo esto trajo como consecuencia, justamente ahora con el tema del COVID-19, que New York fuese una de las primeras ciudades de los Estados Unidos mayormente afectada con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque si se contaminaba uno y en ese uno, en un apartamento pequeño, vivían 10, pues esas 10 personas terminaron lastimosamente afectadas con el tema. Entonces observen, mis amados hermanos, que la parashá de hoy, y perdónenme que esté comentando estos detalles, lo quiero hacer también para muchos hermanos que, repito, están en otros países y quieren conocer un poquito sobre esta historia. El parashá Re nos enseña eso. ¿Dónde tú vives? ¿Vives en ese sector? ¿Por qué? Porque las escuelas son las mejores, porque es un lugar de salubridad, es un lugar limpio, es un lugar sano, es un lugar alejado de pandillas, de delincuencia, etcétera. Es importante que establezcamos ese tipo de situaciones. Yo se los digo por experiencia, mis amados, cuando vinimos por primera vez a la ciudad de Cherryville, los hermanos que están con nosotros en Cherryville recordarán esta historia que yo siempre comparto. Vine a este pueblito, vi a mi alrededor y lo único que vi fue fincas y animales, ganados, ovejas, caballos, pero no veía una ciudad, yo no veía un comercio, yo no veía negocios, yo no veía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba pensando en Atlanta, Georgia, donde había permanecido durante un año. Había estado pensando en Charlotte, North Carolina, donde había vivido otro año. Ciudades inmensas, ciudades multifacéticas, comerciales, etcétera. Pero cuando venimos a Cherryville, lo que encuentro es fincas, no hay comunidad hispana, entre otras cosas, en aquel tiempo. Hoy hemos crecido como en 7, 8 familias más. Pero en aquel tiempo éramos 2 o probablemente máximo 3 familias. Entonces, yo decía, ¿qué hacemos aquí? Pero pasados los años, y digo pasados los años, hermanos, 18 años después de estar en esta ciudad, hoy yo puedo decirle a mi Padre Eterno, Hashem, gracias por el privilegio que nos has concedido de venir a vivir en este pequeño pueblo con futuro grande. ¿Por qué? Porque es un lugar relativamente, digo relativamente porque no es el paraíso pues tampoco, pero es un lugar muy sano, muy limpio, muy tranquilo, no hay un asunto de delincuencia, yo lo comento, mi casa permanece con puerta abierta, los vehículos permanecen con puerta abierta, la gente se saluda, la gente se conoce, todavía vivimos en un campo tranquilo. Las escuelas no serán las mejores escuelas del país, tal vez no serán las mejores escuelas del estado, tal vez ni siquiera las mejores escuelas del condado, pero han sido buenas escuelas, buenos maestros. Los maestros son vecinos nuestros, los maestros son a su vez el mismo conductor del bus, los maestros son los mismos líderes de las diferentes congregaciones, los maestros son los mismos entrenadores del béisbol, del básquetbol. Somos una familia, somos un pueblo. Entonces, eso nos llevó a una conclusión: vivir en un lugar así nos ha bendecido grandemente. Estamos hablando del parashá Re, y por qué es tan importante que sepas el lugar donde vives, las escuelas donde están tus hijos, el sector donde tú resides, porque la parashá nos enseña esto, nos enseña que si yo voy a vivir a un lugar de contaminación, porque sé que en ese lugar puedo ganar un poquito mejor económicamente, muy probablemente mi hogar, mi matrimonio, mi vida, mi familia, mi salud, mis hijos estén afectados. Y digo esto, por favor, repito, recíbanmelo con todo amor y respeto, porque conozco los casos de muchas familias cercanas, hispanas, que vivían o han vivido en la ciudad de Nueva York. No todos, por favor, no es una estándar, es una mención, donde crecieron sus hijos y crecieron rodeados ¿de qué? Crecieron rodeados de pandillas, crecieron rodeados de circunstancias de cultura neoyorquina, crecieron apartados de Adonai, crecieron apartados de la fe, crecieron apartados de la moral, crecieron apartados de muchos conceptos, y aunque vinieron siendo niños,
o nacieron siendo niños de familias creyentes, de buenos hogares, de buenas familias, la trayectoria y el lugar donde vivieron los convirtió en una circunstancia totalmente ajena. Entonces, estamos hablando de la importancia, y me quedé en el punto 2, hablando de la idolatría. Todo este fenómeno de la idolatría, repito, es uno de los más críticos. Recuerden, el número 1 es la idolatría, el número 2 es el adulterio y el número 3 es el homicidio. Esos son considerados a nivel de la Torá los 3 conceptos de pecado de mayor calibre, si me permiten usar esa expresión, o de mayor grado de pecaminosidad en el concepto toraico. Entonces, ¿qué hay hoy en tu vida, mi amado hermano, amados hermanos, ISI, Israel Casa Integral en las Naciones? ¿Qué hay hoy todavía en tu corazón, en tu casa, que tú sabes que es un asunto idolátrico? Porque si lo hay, necesitamos sacar cualquier concepto de idolatría que exista en nuestra vida. Es un requisito, es una misbod, es un mandato establecido por Adonai. Número 3, mencionamos el lugar de adoración. Número 4, atención al punto número 4 en que nos habla este parachá. Este parachá hace alusión o hace referencia también al tema de los falsos profetas. Los falsos profetas, y esta palabra falsos profetas tenemos que definirla, porque evidentemente así como el emet existe, la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, dice Adonai, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cuál verdad? Saben, en asuntos de materia del derecho, por ejemplo, en materia del derecho existen diferentes tipos de verdad. Hay una verdad cierta, hay una verdad aparente, hay una verdad verdadera, hay una verdad lógica, hay una verdad razonable, hay una verdad dudable. Hay tipos de verdad, pero el Evangelio de Juan nos dice, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad. Yo soy la verdad. Lo que está escrito en esta palabra, dice Yeshua HaMashiach, lo que describió de mí Moshe, esto es verdad. Es decir, que este no es un libro de posibilidades. Este no es un libro como tantos libros que tenemos en la literatura del mundo, en el que aparecen filosofías, cómo tener un pensamiento positivo, cómo ejercer autoridad sobre otras personas, cómo ganar dinero fácil, mentalidades de reino, etcétera. No. Hay miles de escritores y de personas y de hombres que escriben sobre conceptos, incluso tomados del contexto bíblico, pero que no son la verdad. ¿A qué se refiere, pastor? Tomados del concepto bíblico y que no son verdad. Me refiero a que se toma la palabra, un concepto bíblico verdadero, verdad, y se transliteraliza, es decir, esa palabra estuvo muy profunda, se transliteraliza, se acomoda, se ajusta a lo que un hombre en particular quisiera hacer. Y de ahí vienen precisamente los cambios que conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuándo se habla? ¿Ustedes por qué se congregan, hermano, el sábado? Eso es de los judíos. No es un asunto de judíos, es un asunto del cuarto mandamiento. Pero a un hombre, en un concilio, por allá en Nicea, se le ocurrió que no era prudente entender el concepto de los mandamientos, que estos se podían cambiar, que se podían ajustar a ciertas cosas, porque ya esa época pasó, porque ya no vivimos en ese contexto. Entonces hagamos cambios y decidimos empezar a reunirnos el día domingo. No voy a entrar al tema, pero para los hermanos que están escuchando y tal vez por primera vez dirán, ¿cómo así, pastor? Bueno, evidentemente el tiempo de reposo y el tiempo de congregación y la ordenanza de Shabbat es una de las ordenanzas más importantes que tenemos todos los creyentes en Yeshua HaMashiach. Todos los creyentes en Mesías sabemos por ordenanza de Shemot capítulo 20 que nuestro día de reunión, nuestra día de asamblea, nuestro día de comunión es al finalizar el día 6 en la tarde, damos comienzo a nuestra celebración maravillosa de Shabbat. Y cuando celebramos Shabbat desde el día
viernes, día sexto en la tarde, y continuamos hasta el día siguiente, hoy que estamos justamente en Shabbat, hasta la caída del sol, cerramos Shabbat, estamos cumpliendo con la ordenanza de ese mandamiento. Y Shabbat es el día más importante de la vida del ser humano cada semana. Cada semana tenemos el día más importante de la vida y es la celebración de nuestro tiempo de Shabbat. Entonces, cuando se habla de este concepto de Re'é, Parashá Re'é, y nos habla de los falsos profetas, está haciendo referencia a todos aquellos seres, hombres, ministerios, bueno, no sé si utilizar la palabra ministerios, por favor, pero para que me comprendan lo que quiero decir, hombres religiosamente que escriben tanta literatura totalmente fuera del contexto bíblico y realmente ajustada o acondicionada a un pensamiento filosófico o a un pensamiento cultural o a un pensamiento pedagógicamente positivo, pero que no es lo que la Biblia quiere decir. Ayúdate que yo te ayudaré, o ayúdate que Dios te ayudará, cosas por el estilo. Estoy pensando aquí en cualquier cosa. Entonces es muy importante que cuando tú conoces la verdad, y esta verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Precisamente libre de las ataduras, libre de la religión, libre de las filosofías, lo que hoy conocemos como el humanismo. Por favor, usted debe tener, mi amado hermano, el discernimiento. Y se los digo con amor y respeto, repito, por favor, recíbamelo con toda tranquilidad en su corazón. Hace un tiempo o tiempos sé que existen los canales de televisión religiosos en el que sin lugar a dudas hay hombres extraordinarios que predican palabra extraordinaria. No quiero entrar a tildar en particular una circunstancia, pero que lastimosamente, aún con tan muy buenos mensajes, aún incluso muy centrados en la palabra, se convierten en mensajes total y absolutamente manipuladores, filosóficos, humanistas, con pensamiento positivista, que terminan siendo más mensajes de nueva era o de meditación trascendental que lo que es el contexto de la palabra. Por lo tanto, debemos, repito, en este parashá clarificar cuándo hay un falso profeta. Y justamente ahora que estamos viviendo, este mensaje se está grabando para el siglo, en el año 2020, y justamente para esta fecha del mes de agosto en el que estamos en el parashá Re'é, pues estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles que la humanidad había vivido en mucho tiempo, el tema de la pandemia. Pregunto, ¿dónde están todos aquellos profetas, comillas, que profetizaron que el 2020 sería el año de la gran bendición, el año de la gran economía, el año de la gran solvencia, el año de la gran apertura económica para las naciones? Y creceríamos económicamente y las potencias mundiales avanzarían en su economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde hay un verdadero profeta que haya determinado por Adonai y anunciado al pueblo que el año 2020 sería un año de pandemia y que existiría una multitud de muertes en el mundo entero? ¿Y dónde están todos aquellos profetas que sanan y restauran con un abrir y levantando las manos y sanan a los enfermos y sanan a los paralíticos y sanan a tanta gente? ¿Dónde están hoy que no están sanando a tantas gentes en esta condición? Esto, mis amados hermanos, porque obviamente como creyentes conocemos y sabemos del poder sanador de Adonai. Soy testimonio justamente de esta misma situación. Apenas 2-3 semanas atrás o 4 semanas, tanto mi esposa como yo vinimos pasando por algunos síntomas muy delicados en la salud, como el tema de la pandemia, el dolor de cuerpo, el escalofrío, la fiebre, dificultad de respirar, todas estas cosas.
pero oración, tratamientos de casa, y por supuesto un deseo maravilloso de vivir y dándole gracias a nuestro Padre Eterno cada momento por la vida y saber que cada mañana al despertar es porque el Eterno nos ha concedido el privilegio de un día más de vida, o un día menos probablemente para algunos, como lo quieras ver. Entonces hoy puedo estar completamente delante de ustedes como testimonio absolutamente sanado por el poder de mi precioso amado Adonai Yeshua HaMashiach. Mi esposa también ya recuperada gracias al Eterno y mis hijos completamente sanos. Entonces, mis amados hermanos, la profecía, que es una profecía establecida por Adonai, Moshe fue un profeta, absolutamente, Jeremías un profeta, estos hombres que transmitían la voz de Adonai con absoluta claridad y certeza. Y aquí dice, leemos Torah y vemos en cada parashá como dice, y así habló Adonai a Moshe y le dijo, diles esto, háblales esto, ordénales esto. Es importante entender que este parashá también nos habla respecto al tema de los animales inmundos. Y es tan interesante este tema, lo hemos visto también en el libro de Levítico, no voy a entrar allí por ahora, pero recordemos que cuando habla de los animales inmundos y habla también de lo que es el alimento, nosotros necesitamos saber con absoluta claridad. Hoy tenemos personas que son vegetarianos, otros son carnívoros, bueno, no sé si caníbales, existen de hecho, por supuesto, pero la Biblia que nos enseña que hay algunos tipos de animales y tipos de carne, digámoslo mejor, más que el concepto animal, tipos de carnes que podemos consumir y otras que no podemos consumir. La Biblia se toma el tiempo, Adonai, Hashem ha tomado el tiempo de dejarnos por escrito en el manual de vida, incluso qué alimentos debemos tomar o consumir y qué alimentos definitivamente no los podemos siquiera oler, ni siquiera ver, porque como dice un dicho, todo entra por los ojos. Pero necesitamos aprender de esto, porque de ello dependerá nuestra salud, de ello dependerá nuestro bienestar, de ello dependerá nuestros años de vida. Hoy tenemos el concepto de que los seres humanos ya después de 70 años, ya la situación es decir, ya estamos en tiempo extra, como dirían en el fútbol. Esto ya es un tiempo adicional. No, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que llegar a los 70 y ya no avanzar más? Si tenemos vida por delante, pero depende cuán buena salud tienes. Es interesante, si usted ha tenido la oportunidad de verlo y lo nota cuando se iba al gym, porque ahora los gym también están cerrados. Pero cuando tenía la oportunidad de ir a algún gym, algunas veces, es notorio que iba en las mañanas, muy temprano en la mañana, y siempre veía a 1, 2 o 3 jóvenes como yo. Pero la mayoría de personas en el gym eran todos personas de tercera edad. Pero tal vez ni siquiera de tercera edad, como de quinta edad, si es que existe. Yo recuerdo que los instructores del gym debían tomar a estos ancianos, llevarlos de la mano, con toda delicadeza, tratar de que dieran un paso, que dieran el otro pasito, que pudieran subir a la caminadora, soportarlos lo mejor posible para que en la caminadora ellos pudieran caminar un poquito, avanzar un poquito. Y yo me preguntaba, ¿por qué tuvimos que esperar a llegar a los 50 para creer y pensar que es necesario comer saludable y además hacer ejercicio? Para hacer ejercicio no necesitas un gym. Para hacer ejercicio todo lo que necesitas es una decisión de salir en las mañanas o en las tardes o al mediodía, no sé, a caminar alrededor de donde tú vives. Salir y tomar una caminata, salir y respirar aire fresco, ejercitar tu cuerpo. Todo esto tiene que ver con el concepto de los animales inmundos. Tienes que clasificar y saber que este tipo de carne o este tipo de alimento, la palabra no me lo permite. Y no es un asunto de religión. Pastor, usted me va a decir que entonces no me puedo comer las carnitas, que no me puedo comer los chicharroncitos, que no me puedo comer mis camaroncitos. Pues no te lo digo yo, amado, lo dice la palabra.
Y no lo dice por circunstancia o casualidad, lo dice porque Adonai sabe, absolutamente, por favor, sabe, comillas, qué es lo mejor para nosotros. Otro punto importante que nos trata este parachá para esta semana es precisamente las leyes Shemitah y todas las fiestas de peregrinación. No voy a detenerme allí, pero vamos a referenciarnos brevemente el tema de bendición y maldición. Porque ¿qué dice esta palabra cuando inicia el texto? Dice, mira, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escuchas los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de idolatría ajena que no ha sido conocida. Entonces, repito, entrar en idolatría cualquiera que sea es algo que necesitamos derribar completamente de nuestro lugar. Saber que tenemos un lugar de adoración, un templo de adoración. Dice la palabra que nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos cuidar ese templo. ¿Cómo lo cuidamos? Saludablemente, lo cuidamos alimentándonos adecuadamente, lo cuidamos ejercitándonos adecuadamente. Y tenemos que eliminar, repito, todo concepto de falsedad. Todo concepto que tenga que ver con la impureza, desde todo aspecto. Impureza en el sentido no solamente del concepto animal, aunque Reé nos habla de los animales puros y los animales impuros. Dice la palabra, no comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer. Y entonces menciona el buey, el cordero, etcétera. No voy a detenerme allí, pero en el libro de Devarim, capítulo 14, versos 2 al 21, los describe puntualmente. Ahora, interesante. Hay una palabra que quiero solo en unos minutos definir. Maaser Shimi y Maaser Oni. ¿Qué significan esas palabras en hebreo? Estas palabras hablan de lo que significa la palabra diezmar. Pastor, veníamos tan bien en el tema hasta que llegó justo a este punto, al diezmo. Yo no sé cómo podemos ser creyentes en Torah y creyentes en la palabra, si cuando se nos menciona la palabra maser, ahora se las voy a mencionar en hebreo, porque en hebreo suena muy linda, maser shemi, maser oni, diezmarás fielmente todo el producto de tu semilla que rinde el campo cada año, y en el lugar que se escoja para que habite allí su nombre, comerás ante Adonai tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en las ciudades, y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Adonai, tu Elohim, te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Por supuesto, si leemos textualmente este texto, y espero que usted lo haga por favor nuevamente en casa, estoy en el libro de Devarim, capítulo 14, verso 22, si lo desmenuzamos, si me permiten usar la palabra desmenuzar, si lo revisamos, diría la pastora, si hacemos una auditoría de este texto y lo observamos, aquí lo tengo, ya gracias, sí lo encontré, y lo observamos con lupa, ya la pastora ya tiene lupa, y observamos con lupa este texto y vamos a mirarlo con lupa, pues nos daremos cuenta, y alguno dirá, pero pastor, es que ahí dice que diezmarás del fruto de tu cosecha, pero resulta, pastor, que es que yo no cosecho ni tomates, ni papas, ni aguacates, yo no cosecho. Claro, estamos hablando de un tiempo y de una época, pero ¿cuál es el fruto de tu cosecha hoy? ¿Cuál es tu trabajo hoy? Cualquiera que sea tu actividad laboral hoy, te origina una remuneración económica. Esa es tu cosecha. Tú cosechas de lo que vives, de tu trabajo. Pues de lo que tú cosechas es de lo que tú ofrendas. Pero por lo tanto, es necesario tener absoluta revelación respecto a la ofrenda y respecto al diezmo. Creo que esta semana, recuerdo, no hicimos paracha en familia esta semana, porque estamos con el tiempo de Ejad, el Congreso Ejad,
y se cruzaron algunas cosas, y también se había determinado no tener otros eventos distintos, solo concentrarnos en el Congreso EHAD, que ha sido una gran bendición. Pero mencioné en alguna parte esta semana, en alguna enseñanza, o tal vez fue a mitad de semana, mencioné este aspecto y lo quiero retomar. Por testimonio personal, igual así pasó en mi caso personal. Recién empecé a asistir a la congregación, a la asamblea, a la keila, si lo puedo mencionar en hebreo. Yo recuerdo que en aquel tiempo, pues, recibiendo una buena remuneración salarial económica y hacer el cumplir con la entrega de mi diezmo, pues no cabía en mi cabeza esos números, porque un diezmo mío podría, a la semana, podría significar el salario de mi padre un mes. Entonces, haciendo una matemática razonablemente lógica, intelectualmente lógica, pues qué sentido tiene que yo esté entregando a la keila mi diezmo, cuando perfectamente con mi diezmo yo podría darle a mi padre y que él no trabaje y él tenga su salario. Con lo de una semana yo puedo hacer su mes de trabajo. Eso es razonablemente lógico y bastante, por supuesto, entendible. Pero es bastante lógico y entendible para quienes que no conocemos de la palabra. Es decir, para usted, mi amado hermano, bueno, no ustedes porque estamos en la palabra, pero para alguien que no conoce la palabra es evidentemente razonable, es muy lógico, muy humano y muy entendible. Pero para quienes estamos en la palabra, no. ¿Por qué? Porque entonces yo pensaba, si yo tomo de mi dinero que recibo mensualmente, esa buena cantidad, o quincenalmente en algunos países, o semanalmente como en América, y yo tomo de mi porción y compro mercados y le entrego a la gente que necesita, pues estoy haciendo una obra maravillosa. Por supuesto, mi amado hermano, estás haciendo una gran obra. Pero si tú tomas de tu entrada, de tu cosecha, vamos a decir, quincenalmente, tomas el 10% de tu ingreso y con ese 10% inviertes en comprar comida o ropa y llevarle a los necesitados, estás haciendo una gran obra. Pero si ese 10% que le pertenece a Adonai lo estás invirtiendo en obras, pues las obras sin fe son muertas. ¿Lo dice usted, pastor? No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, tenemos que diferenciar la ofrenda y el diezmo. ¿Cómo así, pastor? O sea que el diezmo es una cosa y la ofrenda es otra. Sí, mi amado hermano. Entonces, cuando entendemos los conceptos económicos, porque hay algo que es interesante, quisiera presentarles, aquí estoy en mi casa hoy, en nuestro tabernáculo de oración, y tengo algunos libros interesantes acá, pero no veo en este momento a mano alguno de los libros que me gustaría que usted tuviera en su biblioteca como un líder espiritual. Bueno, ya se los anunciaré, en el que habla de los asuntos económicos de la Biblia, cómo administrar el dinero bíblicamente. Y cuando miramos esos textos nos daremos cuenta que la gran mayoría de los textos bíblicos que nosotros predicamos, leemos, estudiamos en cada parashá, tienen que ver con conceptos económicos, con conceptos de administración financiera, con conceptos de carácter empresarial. Todo este concepto es una gran empresa. La Torá, la enseñanza, todo el manual de vida es una gran empresa en el que hay una autoridad, en el que hay unos súbditos, en el que hay una economía, en el que hay unos ingresos, en el que hay unos egresos, en el que hay todo un presupuesto bíblico. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un 10% de todo lo que Adonai me entrega, que yo simplemente debo reembolsarle al Padre de todo lo que me da, el 10%. Usted imagínese, hermano, que la palabra de Malaquías, capítulo 3, dijere, de todo lo que recibes, el 90% entregarás a la congregación, al Padre, y vivirás con el 10%. Usted dirá, está loco, pastor, ¿cómo se le ocurre pensar eso? ¡Jamás! Pues déjeme decirle que hay empresas, hay compañías que así lo hacen. Y hablo empresas en el sentido empresarial, pero también hay personas, simplemente persona natural,
que también han hecho esto por mucho tiempo. Grandes empresarios hoy, personas incluso multimillonarios, que tienen el privilegio de entregar el 90% y solamente con el 10% pueden vivir suficientemente bien. Es decir, que voy a decirlo con una palabra, comillas, muy particular, ese paradigma de pensar que si tú diezmas no tienes con qué pagar la luz o pagar el agua, es porque nuestro pensamiento es tan pequeño que no podemos entender la magnitud de la grandeza de Adonai en el aspecto económico. Entonces el libro de Malaquías dice, probadme en esto. Oh, por favor, usted subraye esa palabra. Probadme en esto. Si yo te invito para que solamente del 100% de la utilidad que yo te entrego, es decir, que tú ni siquiera te mereces, parte de ese presupuesto es que tú ni siquiera te mereces recibir la economía que recibes, porque solamente el favor y la gracia de Adonai lo permiten, yo puedo hoy recibir un salario. Y gloria a Dios los que tienen un gran salario, y gloria al Eterno los que retienen una gran economía. Si el Eterno te bendijo con una gran economía, cuánto más agradecidos seremos de poderle decir a nuestro amado Adonai, cumplo con mi 10%. Pero no solamente quiero cumplir con mi 10%, Eterno, yo quiero darte más. Y quiero incluso darte el 20%. Y te puedo dar el 30% y el 40%. Y es más, te lo puedo entregar todo, porque yo sé que contigo y con todo lo que tú me das, me es más que suficiente. Pero eso es cumplir con la ordenanza del Maser. Ahora, de lo que tú recibes, si cumples con esa parte del 10%, aparte de eso, tomas también de tu ingreso y ofrendas a esas personas necesitadas que tanto te tocan el corazón, porque es que sí, tenemos un corazón tan noble, aleluya, y tenemos tanta piedad por las personas necesitadas, amén. Los felicito, mis hermanos. Y si tienes ese tan muy buen corazón, ofrenda. Es más, presenta tu diezmo y ofrenda el 90%. ¡Excelente! Igual el Eterno te va a bendecir. Yo les decía, y he compartido esto en muchas ocasiones, a los hermanos en algunas actividades que tenemos de empresarios o de impulsadores o ¿cómo se llama? Emprendedores mejor. ¿Cuánto tú quieres ganar? ¿Cuánto tú quieres ganar? Si lo que tú quieres ganar, voy a ponerlo en dólares aquí en América, por favor, para los hermanos de América, los que están en otro país, pues hagan números, pero si en América, ¿cuánto tú quieres ganar a la semana? ¿Quieres ganar $400? Bueno, muy bien, ese será tu salario, $400. ¿Cuánto tú quieres ganar en este país? Asalariadamente, $400. Bueno, eso es lo que tú vas a ganar. ¿Cuánto quieres tú ganar como emprendedor, como un hombre con visión, como un hombre de Torah, como un hombre que tiene una visión del Eterno en tu corazón para seguir adelante, como un hombre que está dispuesto a seguir la ordenanza de Adonai? Puedes ganar a la semana 1,000, 2,000, 20,000, 30,000. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo puedes tener. Pero si tu corazón, tu mente no te da para recibir una cantidad como esa, porque si de lo que recibieres como eso tienes que compartirle a Adonai el 10%, entonces nunca saldrás de los $400. Y lo puedo decir por testimonio, y ustedes, hermanos que están allí sentados en casa, recibiendo el Parashá Re'eh para el día de hoy, ustedes, muchos de ustedes hoy son testigos, gloria al Eterno, que no lo digo yo, lo pueden decir ustedes como testimonio, escríbelo ahí en el chat, dígalo, yo soy testimonio de esto, yo trabajé durante tantos años ganando $100, $200, 300, y cuando no había trabajo, y cuando no cumplía las 40 a la semana, y cuando me quedaba sin trabajo, y aguantaba hambre, y pasaba momentos, y estaba en crisis, y nada me alcanzaba, y con nada rendía. Bueno, ese era el hombre con el pensamiento lógico, razonable, entendible, humanísticamente hablando, muy comprensible.
Pero un día acepté el reto con Adonai, cuando él dijo: mi amado, en todo serás prosperado, porque si tú escuchas atentamente mi voz y te esfuerzas y eres valiente y estudias esta palabra de día y de noche y meditas en ellas y haces conforme a lo que en ella está escrito, cumpliendo con tu Shabbat, cumpliendo con tu ofrenda, con tu diezmo, cumpliendo con tu maser, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Oye, déjate alcanzar. Déjate arrollar por las bendiciones. ¿Cómo lo logras? Obediencia. Haremos y obedeceremos. Entonces, de esta manera alcanzaremos las grandes bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Hoy te coloco frente a dos caminos: un camino de vida o un camino de muerte. Un camino de bendición o un camino de maldición. Un camino de gozo, de alegría o un camino de depresión, de tristeza, de agonía, de angustia. Por favor, ¿qué camino eliges? ¿Quieren decir la respuesta, mi hermano? Escríbelo allí. ¿Qué camino elijo hoy? ¿De vida o de muerte? Pues, mis hermanos, muchos, la gran mayoría de gente, increíblemente, y puedo mostrarles una estadística, eligen el camino de muerte. ¿El camino angosto o el camino ancho? El camino angosto es difícil. El camino ancho es próspero, es amplio. ¿Qué camino escoges? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Tanta gente escogiendo el camino de la maldición. ¿Cuándo escogemos el camino de la maldición? Simplemente cuando tomamos nuestras propias decisiones a mi manera, como a mí me parece. Yo manejo mis finanzas, pastor, como a mí me parece, porque yo hice un curso especializado en contabilidad avanzada y yo conozco el debe y el haber, y yo sé que si yo hago esas ofrendas o hago esos diezmos, mi economía no funciona. Pues entonces estás equivocado, mi hermano, porque estudiaste la economía del mundo. Ahora yo te invito a que estudies la economía de Adonai y verás la gran diferencia. Y cuando la palabra se revela, entonces verás que este parashá Re'eh nos dice: ojos abiertos, oídos despiertos. Y aquí entonces la palabra nos lleva a concluir, cerramos ya este tiempo, que todas estas leyes que se nos han presentado son para que las cumplamos en obediencia, para que vivamos conforme al propósito de Adonai. Y entonces esta palabra cierra diciendo: observar, mirar, ver. Hay una importante expresión idiomática en hebreo que dice así: la psip lev, que significa presta atención. Presta atención. Literalmente lo que significa es: abre tu corazón. Abre tu corazón, dispón tu corazón para escuchar en este parashá Re'eh. Léalo, por favor, vaya usted esta semana. Estamos en nuestro tiempo de Shabbat. Shabbat es un día de reposo. ¿Para qué? Para que estudiemos, para que leamos. Por ejemplo, en el Salmo 29 aparece en 7 ocasiones la palabra mira, 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 mira. Es interesante, si usted lo nota, mi hermano, el ser humano, y lo vi en esta semana. Les invito, vean el parashá del año anterior, en la enseñanza de los 5 días de la semana, en el que hablo acerca de los 7 orificios del cuerpo humano: los oídos, la nariz, la boca, los orificios. Cada uno de estos cumple una labor y cumple una función extremadamente importante. Hoy nosotros nos hemos acostumbrado, cuando hablamos de ver, de observar, de mirar, hemos conocido un lema que dice por allí: ver para creer. Probablemente tú vivas en ese nivel. Ver para creer. No. Por favor, escríbelo. Ver para creer. Si tu corazón está hoy en ver para creer, al cierre de este minuto, que me quedan 2 minutos para terminar, por favor, escribe la segunda parte bíblica, espiritual. Esta es la humana. La humana es ver para creer. Es decir, dijo uno de los discípulos: hasta que yo no vea, creeré. Hoy cerramos diciendo: es necesario creer primero para ver. Si tú quieres creer que esta palabra de vida es verdad y que este parashá Re'eh nos está retando a oír y a mirar con detenimiento lo que sucede en las naciones, el mundo será salpicado de 1000 maneras, pero a mí ninguna piedra, ninguna saeta me podrá tocar. No me podrá tocar,
porque estoy creyendo en una palabra de vida, en una palabra de esperanza, en una emuná, que es el que me sostiene y el que me mantiene lleno de vida y de alegría y de gozo, porque es un privilegio servir a Adonai, porque es un privilegio darle a Adonai de lo que Él me da permanentemente, servir a otros y ofrendar a otros de mi voluntad, de mi corazón, porque entonces si lo hago sin cumplir lo primero, las obras sin la emuná, dice la palabra, repito, son muertas. Cierro con esta simple ilusión, se las envié por texto, espero que cada uno la tenga en el Messenger, está, por favor revísela. La palabra esta palabra tiene tres letras, la letra Resh, Aleph y Hei. La letra Resh vale 200, la letra Aleph vale 1, la letra Hei vale 5, eso nos suma un total de 206. Si sumamos 2 más 0 más 6 nos da un valor de 8. Ese valor de 8 es el valor, el pastor Johnny, siempre que veo este número 8 me acuerdo de mi amado pastor Johnny. ¿Por qué? Porque el número 8 tiene que ver con Shemini, nuevo comienzo. Y yo sé que mi hermano pastor Johnny, mi hermana la pastora Jenny, están viviendo ese Shemini, el Lemuel está viviendo ese Shemini, creer para ver un nuevo comienzo de vida, un nuevo comienzo de esperanza. Y eso tiene que ver cuando Adonai, precisamente en el Sinaí, entregó a su novia Israel la Ketubá, tiene que ver con Jupá. El número 9 tiene que ver con la letra Het, que lo que significa es la Jupá. La Jupá es la cobertura que el Eterno nos da cuando se celebra la Ketubá, que es la boda de nuestro Mashiach con nosotros, la Keila, la congregación. Así es que debemos transformar toda Kelalá. Por favor, diga la palabra Kelalá. Transformar la Kelalá es la maldición. El Eterno la transformará en bendición. ¿Cuándo? Cuando el Eterno transformará la Kelalá, maldición, en verajá, en bendición, cuando yo mire y escuche atentamente la voz de Adonai. Mis amados hermanos, mucho tema por tratar. Si hubiese querido avanzar en muchas otras cosas, les invito a vean los parashá anteriores, estudien este parashá en casa, léanlo con detenimiento, subraye, escudriñe, revise, vaya a los diccionarios bíblicos, a la concordancia, investigue, busque, porque cuando nosotros buscamos y buscamos y buscamos, entonces encontraremos el deleite de estudiar la Kadosh Torah. Por eso podemos decir que es apasionante estudiar la palabra, porque estudiar la palabra es una dulzura, la miel, el sabor de la palabra. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, de Israel Casa Integral, les saluda. Shabbat Shalom para todos. Gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente reunión de Shabbat. Y recuerden siempre, a mitad de semana, día miércoles, 7 de la noche, tenemos nuestra palabra de reflexión. Estamos empezando también esta campaña de los 30 días hablando de bondad y de misericordia. ¡Oh, maravilloso! Allí tendremos una oportunidad extraordinaria para hablar de cuán importante es la bondad y la misericordia. Pero la bondad y la misericordia que Adonai ha tenido para con nosotros. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo, hermanos. Muchísimas gracias. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom.